Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Qué alegría eh, reunirnos una vez más para compartir este momento tan especial de estudio y de repaso de esta lección en la escuela sabática. Hoy nos venimos solo a repasar lo que nosotros hemos aprendido en esta semana, sino también a encontrarnos con el Dios que sigue hablándonos a nuestro corazón a través de su palabra. Que este repaso sea un tiempo de bendición, de un diálogo sincero y de una motivación para seguir caminando en la fe. Seamos todos bienvenidos a este repaso. Vamos a orar para comenzar. Bondadoso Padre Celestial, en este día venimos a agradecerle por la oportunidad de reunirnos como sus hijos para estudiar sus palabras. Reconocemos que necesitamos de su Espíritu Santo cada día para comprender cada día la lección de esta semana, para aplicarla en nuestra vida, Padre. Abra nuestra mente, toque nuestro corazón y dirija nuestra conversación para que cada palabra compartida sea de edificación y nos acerque más a usted. Quédese con nosotros en este repaso y que al finalizar, podamos salir fortalecidos en la fe. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Al nosotros llegar este día de viernes, nos encontramos en un espacio especial. El momento de detenernos no solo para repasar lo que ya hemos aprendido, sino para mirar más profundamente lo que Dios quiere sembrar en nuestros corazones. Esta parte de la lección, para estudiar y meditar, nos invita a contemplar cómo la gracia de Dios nos sorprende, cómo su justicia se equilibra con su misericordia y cómo esas lecciones bíblicas se conectan con nuestras vidas prácticas. Hoy no solo vamos a recordar lo que vivimos en la semana, sino a reflexionar en cómo esas verdades pueden transformarnos en discípulos más sensibles, más sabios y más parecidos a Jesús. El texto fundamental para hoy se encuentra en Hebreos capítulo 11 y 31. Por la fe no pereció la ramera Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Los pasajes bíblicos sugeridos para esta lección de esta semana incluyen a Josué capítulo 2 del 1 al 21, Números 14 del 1 al 12, Hebreos 11, 31, Éxodo 12, 13, Josué 9 y Nehemías 7, 25. Gracia que sorprende incluso en lo inesperado. Rahab, siendo una mujer en circunstancias difíciles, actuó por fe al proteger a los espías y mostró que la gracia de Dios puede alcanzar incluso a quienes parecen más alejados. Esto nos recuerda a nosotros que Dios no está limitado por nuestras condiciones externas. Su gracia puede derramarse sobre quienes lo buscan con sinceridad. Segunda, oportunidades y responsabilidades humanas. Israel ya había fracasado antes de entrar a la tierra prometida. Ahora enfrentan otra oportunidad. Aunque las promesas de Dios es firme, los seres humanos tenemos la responsabilidad de creer, de obedecer, de arriesgar y de confiar. La justicia no justifica la pasividad, sino que motiva la acción de fe, el discernimiento y la valentía espiritual. Al enviar espías, Josué actúa con prudencia. Buscar información, evaluar riesgo. La fe no es una ceguera, sino caminar confiado, aun cuando no vemos todo claro. La gracia capacita para reconocer lo que Dios hace y cooperar con Él. El proceso formativo del carácter con pruebas, el camino hacia la madurez espiritual no es libre de pruebas, sino moldeados a través de las dificultades. Dios usa martillos y cincel para pulir defecto, no para destruir.
sino sino para conformar el carácter cristiano. La gracia se manifiesta también en sostenernos en medio de esas pruebas. ¿Qué aspecto de la historia de Rahab me impactan más? ¿Su fe, su decisión, su valentía o su convicción? ¿En qué área de mi vida necesito que la gracia de Dios me sorprenda, donde ya no siento que merezca su favor? ¿Cómo conciliar la doctrina de la gracia con la responsabilidad de actuar en obediencia y fe? He experimentado pruebas que me están moldeando. ¿Cómo reconozco la obra de Dios al martillar y cincelar mi carácter? ¿Qué espía debo enviar hoy? Investigar, discernir, antes de tomar una acción que sea importante, espiritual o personal. Tenemos 3 preguntas aquí y la vamos a tratar de explicársela. La primera dice que debemos analizar la cuestión de las segundas oportunidades y otros más, y cómo debemos ofrecerla a los demás, al mismo tiempo qué cuidados debemos tener para no abusar de estos conceptos. Que pensemos, por ejemplo, en el caso de una mujer que es víctima de una relación abusiva, a quien se le aconseja seguir manifestando gracia hacia el abusador reincidente. ¿Cómo encontramos el equilibrio adecuado en situaciones como esta? El tema de la segunda oportunidad es delicado porque toca la gracia de Dios, no nuestra responsabilidad y la salud emocional y física de las personas. Lo vamos a analizar en 2 partes: principios bíblicos de la gracia y segundas oportunidades y límites saludables para no caer en el abuso. El valor de las segundas oportunidades. Dios es el mejor ejemplo de segundas oportunidades. Israel, a pesar de sus fracasos, recibió nuevas oportunidades para entrar en la tierra prometida. Rahab, a pesar de sus trasfondos, fue aceptada en el pueblo de Dios. Gracia no significa la aprobación del pecado. Dios perdona, pero también llama al arrepentimiento y a un cambio de vida. Nuestro llamado es ofrecerle a los demás misericordia, paciencia y perdón. Jesús dijo, 70 veces 7, Mateo 18:22. Subrayando que el perdón debe ser ilimitado en el corazón. El peligro de malinterpretar la gracia. Aquí entra el equilibrio y la gracia. No es una excusa para tolerar el mal. Por ejemplo, una mujer en una relación abusiva. La gracia no obliga a permanecer en el peligro. El perdón es un acto espiritual. Pero la confianza rota y el abuso físico, emocional, requieren límites claros. En la Biblia aún Dios pone límites. A Israel lo disciplina cuando persiste en rebelarse. Eso está en Número 14. Jesús perdona a la mujer adúltera, pero le dice, no peques más. Juan 8:11. El perdón restaura la dignidad, pero no elimina la consecuencia práctica de los actos dañinos. Principios para el equilibrio. Separar perdón de reconciliación. El perdón es interior para liberar el corazón del rencor. La reconciliación requiere arrepentimiento genuino y cambios comprobados en el otro. La protección de la vida y la dignidad. La gracia no justifica poner en riesgo la seguridad. Amar al prójimo como a ti mismo incluye también cuidarse a uno mismo. Exigir frutos dignos de arrepentimientos. Lucas 3:8. No basta con palabras, el cambio debe mostrarse en hechos sostenidos.
Una segunda oportunidad auténtica se da cuando hay señales de conversión real, de una conversión real, no cuando el ciclo del abuso se repite. Acompañamiento sabio y comunitario. Buscar apoyo pastoral, consejería profesional o acompañamiento de la comunidad de fe. No cargar solo con la presión de dar gracias en silencio. ¿Cuál sería una aplicación práctica? Seamos pacientes, perdonemos y ofrezcamos nuevas oportunidades, recordando cómo Dios nos trata a nosotros. Con nosotros mismos seamos firmes en marcar límites donde hay peligro de manipulación o de daño constante. En casos de abuso, la verdadera gracia puede significar alejarse, denunciar o establecer distancia, porque así se protege la vida y se le da al abusador la oportunidad real de controlar sus actos. La gracia siempre nos llama a perdonar y a dar segundas oportunidades, pero nunca a permitir que se repita el mal en nombre del perdón. Dios mismo combina misericordia con justicia. Ofrecer una segunda oportunidad implica esperanza de cambio, pero también establece límites claros para que la gracia no se convierta en complicidad con el pecado. La segunda pregunta nos dice, que dialoguemos con nuestra clase acerca de Ra como modelo de fe. ¿Cómo podemos apreciar la disposición de las personas a aceptar a Dios aunque su estilo de vida diste mucho del ideal bíblico? ¿De qué manera es posible reconocer y apreciar su fe sin que por ello aprobemos alguna de sus prácticas? Esta pregunta está conectada con la historia de Ra y nos ayuda a pensar en la tensión entre fe genuina y una vida imperfecta. Ra como modelo de fe, Hebreo 11:31 y Santiago 2:25, la mencionan como heroína de la fe. Ella arriesgó su vida al proteger a los espías, confiando en el Dios de Israel. Aún así, todo el conocimiento, aún así sin tener todo el conocimiento ni una vida alineada con la ley de Dios, su fe fue incipiente pero real y Dios la honró. ¿Qué nos dice eso a nosotros acerca de cómo Dios mira el corazón, incluso cuando la vida exterior no refleja todo el ideal bíblico? La disposición de aceptar a Dios. Muchas personas se acercan a Dios desde el contexto quebrantados, con cargas, hábitos o estilo de vida lejos de lo ideal. Lo importante es su apertura a la transformación y el deseo sincero de caminar hacia Dios. Ra no fue reconocida por lo que ella había sido, sino por lo que ella decidió creer. Un ejemplo actual puede ser alguien que llegue a nuestra iglesia con adicciones, relaciones rotas o prácticas que no armonicen con la fe. Aún así, si manifiesta confianza en Dios, ya está dando un paso de fe semejante al de Ra. Reconocer la fe sin aprobar todo, separar a la persona de sus prácticas. Dios ama a la persona mientras trabaja en su cambiar, en lo que necesite ser cambiado. El proceso de santificación es progresivo. Nadie llega a Cristo perfecto, todos caminamos en el crecimiento. Celebramos la fe inicial sin justificar lo que aún debe ser transformado. Por ejemplo, Jesús alabó la fe del centurión romano en Mateo 8:10, aunque este provenía de un contexto pagano y militar. De igual modo, Rahab fue reconocida por su acto de fe, no por su profesión pasada. Como iglesia, cada uno de nosotros estamos llamados a acoger con gracia a quienes se acercan, aunque sus vidas aún
no estén alineadas con lo ideal bíblico. Reconocer la chispa de fe en ellos, agradecerla y fortalecerla, caminar junto con ellos en el proceso de transformación sin juzgar, sin apresurar, pero también sin confundir a aceptación con aprobación. ¿Cómo podemos cultivar una comunidad que abrace a las raíces de hoy, acompañándola en el proceso de fe sin caer en persimidad y en un juicio duro? Ra nos enseña que la fe puede surgir en los lugares y personas menos esperadas. Dios nos invita a reconocer esa fe, nutrirla y confiar en que su gracia haga el resto. Apreciar la fe en alguien apreciar la fe no significa aprobar todo lo que haga, sino reconocer que el mismo Dios que nos transforma a nosotros también está trabajando en ellos. Josué supo combinar la forma práctica de justicia y la gracia para resolver el aprieto causado por el engaño de los gabaonitas y por su propia negligencia al no consultar al Señor. Piensa en una situación de tu vida que quiera tanto justificar como gracia. ¿Cuáles son algunas formas prácticas de fusionarla? El episodio de Josué 9 con los gabaonitas es un gran ejemplo de cómo la justicia y la gracia pueden convivir en tensión y cómo Dios espera que sus hijos la integren de manera sabia. Hay un recordatorio bíblico. Los gabaonitas engañaron a Josué y a los jefes de Israel. Israel había fallado en no consultar al Señor antes de hacer el pacto. Según la justicia, debían ser castigados por su mentira. Sin embargo, por la gracia y el juramento realizado, se le permitió vivir. ¿Cuál fue el resultado? Se le asignó una función, cortadores de leñas y aguadores, que cumplían justicia, también consecuencia y también gracia, porque le preservaron la vida. Situaciones que de nuestra vida diaria, piensen siempre en estos ejemplos como un hijo que rompe la confianza de los padres mintiendo, un compañero de trabajo que comete un error costoso, o un amigo que traiciona la confianza en un asunto personal, incluso a nivel personal. Cuando cometemos un error grave y necesitamos aplicar justicia hacia nosotros mismos, pero también gracia para no quedarnos en la culpa. ¿Cómo fusionar justicia y gracia en lo práctico? Reconocer la falta con claridad. La gracia no minimiza el error. Nombrar lo que pasó es parte de la justicia. Si mentiste y eso afectó nuestra confianza, establecer consecuencias proporcionales. Justicia pide responsabilidad, reparación, límites o tareas específicas. Si un hijo descuida un deber, pedirle que repare el daño o que asuma una responsabilidad adicional. Ofrecer perdón y oportunidad de redención. La gracia abre el camino para que la relación no quede rota. Te perdono y aunque habrán límites, sigo creyendo en que tú puedes mejorar. Enfocar el futuro, no solo en el pasado. La justicia se enfoca en lo que ocurrió. La gracia mira lo que aún puede ser. Josué no borró el error de los gabaonitas, pero los incluyó en una misión dentro de Israel. Aprender la lección personal. Josué aprendió a no decidir sin consultar a Dios, y es lo que todos nosotros, cada uno, debe hacer siempre: consultar al Señor antes de cualquier situación, antes de tomar cualquier decisión. En nuestras situaciones, la combinación de justicia y de gracia también debe enseñarnos cómo actuar mejor la próxima vez.
en mi vida, un área donde debo aplicar la justicia y la gracia al mismo tiempo, es que debo mostrar paciencia en mi proceso, en lo que estoy pasando en el momento. La justicia me pide reconocer las consecuencias y poner límites claros. La gracia me invita a dar otra oportunidad, como Dios lo hace conmigo. Fusionar justicia y gracia es actuar como Dios actuó. No ignorar el mar, pero tampoco dejar que el mar tenga la última palabra. La justicia ordena y protege. La gracia sana y restaura. Mis queridas familias en Cristo, hemos visto esta semana cómo la gracia de Dios alcanza a quienes parecen lejanos, cómo su justicia nunca se contradice, cómo su misericordia y cómo la fe puede brotar en los corazones más inesperados. La historia de Rahab y la experiencia de Josué nos recuerdan que Dios siempre está dispuesto a sorprendernos con segundas oportunidades, pero también nos enseña la importancia de actuar con responsabilidad y discernimiento. Y hoy el llamado es para todos nosotros, que aprendamos a vivir como testigos de esa gracia sorprendente, ofreciendo paciencia y perdón a los demás, sin dejar de ser firmes en la verdad. Que como iglesia seamos un lugar donde los Raas de hoy encuentren acogida, encuentren dirección y encuentren esperanza. Y que cada uno de nosotros en lo personal decidan combinar la justicia y la gracia en sus relaciones, tal como nuestro Dios lo hace con nosotros. Acepten el desafío de ser reflejo vivo de la gracia y la justicia divina en nuestra vida diaria, en tu vida diaria. Yo le pido eso al Señor y ese es un desafío que tengo, que Dios me ayude a vivir en su gracia y en su justicia. Sabemos que en nuestra vida diaria. Ese es el llamado que el Señor nos hace de ser testigo de esa gracia que es sorprendente, que me ayude a tener paciencia y que me ayude que el proceso por el cual estoy pasando, a saber tener discernimiento y saber esperar por su tiempo, a no desesperarme. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por su palabra que hoy nos has recordado que su gracia nos sorprende y nos alcanza aun cuando nosotros no la merecemos. Gracias porque su justicia nunca es para destruirnos, sino para guiarnos en el camino correcto. Padre, enséñanos a reflejar ese equilibrio en nuestra vida diaria, que sepamos perdonar, pero también que podamos poner límites sabios, que sepamos acoger, pero también animar a otros a andar en su verdad. Le pedimos que en nuestra iglesia podamos ser instrumento de su amor y que los Raá de este tiempo puedan encontrar un hogar seguro donde puedan crecer en la fe. Ayúdanos a vivir de tal manera que los demás puedan ver en nosotros un reflejo de usted. Reconocemos que este es un día especial de preparación y lo ponemos completamente en sus manos. Dirija nuestro pensamiento, purifique nuestro corazón y ayúdanos a recibir el mensaje que usted tiene para nosotros. Que su Santo Espíritu nos guíe en cada paso y nos prepare para honrarle en el día santo que se acerca. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador y ejemplo perfecto de gracia y de justicia, oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga y recuerde que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pase un feliz día de preparación. Nos vemos mañana. Feliz día.